Hola, hola. Siempre se ríe, termina riéndose. Exacto, exacto. ¿Por qué terminas riéndote? Porque me da nervio que no haya nadie. Que no haya nadie. Bueno, efectivamente, pero no hay nadie de entrada, luego se van sumando. Ok. Y mira, por ejemplo, ya llegó Lupita. Gracias, Lupita. Bravo. ¿No? Entonces, va llegando gente y además no olvides que esto se queda grabado y luego la gente lo ve después, en otros horarios. Entonces, solamente estamos a veces solos en la temporalidad, porque de una u otra manera ahí aparecemos en otros después. Okay. Y fíjense, además dije algo con un lenguaje completamente cotidiano, porque dije, estamos solos, y lo cierto es que, al menos desde la mirada que nosotros promovemos, no estamos solos. Eso es una manera muy, perdónenme la expresión, pero muy simple de ver la realidad humana. April Sibila también ya está con nosotros. La realidad humana es una realidad que está siempre en vinculación. Estamos hechos de relaciones. Y estar hechos de relaciones es estar siempre acompañado. Porque si estamos hechos de relaciones significa que estamos todo el tiempo vinculados con otros, es con nuestro pasado, con nuestro presente, con nuestro futuro. Estamos vinculados incluso en una relación con nosotros mismos. Entonces, fenomenológico existencialmente hablando, acuérdense, y tenemos un buen número de videos sobre esto que ustedes pueden ver en el YouTube, porque ya saben, en la página de YouTube del Círculo Existencial tenemos todos los otros videos pasados de esto, y hay algunos sobre la mirada relacional ahí. Entonces ustedes pueden vernos ahí en la mirada relacional a través de estos videos en YouTube. De esa manera, pueden ver algunos que hablamos del paradigma relacional, y en esos del paradigma relacional hablamos de todo esto, pero a grandes rasgos es el recordatorio de que los seres humanos no estamos solos, no podemos estar solos nunca, no venimos solos al mundo, no vivimos solos en el mundo, no nos vamos solos del mundo. La experiencia única, porque a veces a lo que se refieren con lo de la soledad es a la experiencia única de cada uno de nosotros. Entonces, la experiencia única de cada uno de nosotros... La experiencia única de cada uno de nosotros es una experiencia, efectivamente. Yo no tengo la experiencia de Max, Max no tiene la experiencia mía, pero mi experiencia, que tengo solamente yo, se construye en el interjuego con la experiencia de Max. Claro. De tal manera que hay aspectos de la experiencia de Max que también son míos. Hay aspectos de mi experiencia que son de Max. En este sentido, entonces, la mirada relacional lo que nos dice es que estamos todo el tiempo, teniendo no subjetividad, sino intersubjetividades. Con los plurales que nos gustan, ¿no? Exacto. Entonces, todo el tiempo en intersubjetividades, todo el tiempo en la vinculación con otras experiencias. Aunque, claro, mi experiencia no la tenga nadie más, lo cierto es que aunque mi experiencia no la tenga nadie más, está siendo todo el tiempo construida, enriquecida, vinculada a otras experiencias. Ese es el detalle importante, y que desde ahí nos gusta recordar que efectivamente somos entonces redes relacionales, ¿no? Estamos hechos de relaciones. Hace ratito platicaba con uno de mis pacientes y me decía él, fíjese, él solito, no crean que yo lo ando aquí insistiendo, él solito. Yo lo ando influyendo. Exacto, él solito, de hecho apenas nos hemos visto unas 4 veces, y él me decía, es que si yo desmantelara todo el sistema de relaciones de una persona, si yo le desmantelara todo su sistema relacional, no quedaría nada. Claro. No quedaría nada. Y bueno, justamente esa es un poco de la mirada existencial a la que nos referimos, de que entonces estamos todo el tiempo, saludos intersubjetivos, nos dice Erandi. Saludos, Erandi, efectivamente. Ahí me recuerdas una vez que fui con un terapeuta de cierto enfoque, lo acabo de mencionar, pero él quería que ese espacio fuera mío. Y haz de cuenta que yo traía a mi jefa, porque en ese entonces tenía broncas con mi jefa, y me decía, no, pero estás trayendo... Acuérdense que en México jefa es mamá, porque luego nos ven de otros países, entonces nada más para... Okay. Sí. Y entonces, no, pero no metas a tu jefa, ¿no? Y después iba con un amigo y dice, es que estoy enojado con tal amigo, y me decía, no metas, recuerdas que este es su espacio.
Y después, irónicamente, luego yo digo, descubrí que yo no tenía problemas con mi mismidad. Tenía broncas porque, de alguna manera, o como tú siempre lo dices, somos intersubjetividades. Y ahí surge el conflicto y entonces no tenía sentido solo que hablar de mí, porque hablar de mí siempre es hablar de nosotros. Exacto, y hablar de los otros es siempre hablar de mí. Entonces, cuando tú querías hablar de tu mamá, de tu jefa, estabas queriendo hablar de ti, de tu manera de entenderla, tu manera de relacionarte con ella, tu manera de disgustarte con ella, tu manera de entristecerte con ella, tu manera de alegrarte con ella. Es toda tu vinculación con ella, estaba presente para ti. Claro, ¿no? En ese porque momento. eso soy. Exactamente, porque eso eres. Y lo que te decía, ¿ves? Por eso quería advertir que eso de jefa, ¿no? Es también para nosotros mamá en México, porque estamos ahorita aquí algunas personas de Perú, por ejemplo, Janet, de Uruguay, Ana, de Colombia. Entonces estamos con gente internacional de nuevo, como nos gusta estar. Saludos, Ana, saludos a todos los que se están uniendo. De hecho, dentro de unos días ya, a finales de julio, tenemos la 6ª Semana Intensiva Internacional, en la que vamos a hablar justo de este tema. Es el tema de que vamos a seguir profundizando, reflexionando, el tema de la mirada relacional. Ahora lo vamos a centrar en cómo esta mirada relacional aplica tanto en la persona particular como en los grupos humanos. Vamos a reflexionar en la mirada relacional en estos dos. Entonces, acuérdense, Ana está ya apuntadísima, vamos a vernos pronto. También algunas otras personas que nos ven, que bienvenidos todos, por supuesto. Ya quedan solamente como unos 3 o 4 lugares, entonces a veces los latinos somos expertos en querer inscribirnos al último momento, pero cuando nos inscribimos al último momento, uno, sale más caro, porque hay ofertas, acuérdense, hay ofertas si se inscriben pronto. O también puede pasar que se queden sin lugar. Entonces, si les interesa la Semana Intensiva Internacional, por favor, inscríbanse pronto para que les salga más barato y para que se queden, para que aseguren su lugar. Aquí mismo van a estar los datos para que ustedes puedan pues ver los datos de cómo inscribirse o los datos de toda la Semana Intensiva Internacional. Ya están ahí puestos para que ustedes puedan verlos. Porque están faltando alrededor de 20 días. O sea, sí, no tienes muchísimo tiempo, ¿eh? Y después se llena y después nos dicen. Luego le reclaman a Max, pero no nos avisaste nunca. No nos avisaste, no nos llamaste. Por cierto, el próximo sábado, para aquellas personas que están en la Ciudad de México. Ah, de veras. Quiero hacerles la invitación el próximo sábado. Bueno, es invitación doble, fíjate. Aplauso. Es invitación doble. Porque Max, junto con Juan, ¿no? Bueno, Max va a impartir un taller este fin de semana que se llama El mito de la mente aislada. Entonces, ¿qué puedes decirnos del taller, Max? Dinos algo del taller. Bueno, es un taller muy bonito porque finalmente hablamos de esta parte de la relacionalidad, de la relación, analizamos cómo estamos implicados en esta matriz intersubjetiva. Entonces está como muy padre porque a ratos nos protegemos de esta relación o de esta relacionalidad. Porque la relación o la relacionalidad nos mete muchísima incertidumbre. Y entonces a ratos coqueteamos o a ratos jugamos con que yo no estoy relacionado con Jackie. Si no estoy relacionado con Jackie de esa manera, vivo en disque mayor certidumbre. Entonces analizamos un poco de las escisiones que a rato hacemos en diferentes niveles de la existencia. También va a estar Juan hablando de la parte de los atributos existenciales, ¿no? De eso tú hiciste un artículo que me gusta mucho que se llama Los atributos existenciales, una metaestrategia terapéutica, ¿no? Que son diferentes, diferentes aspectos ontológicos de la existencia que es muy interesante analizar cómo respondemos ante esos ontológicos. ¿De qué te estás riendo? Estaba aquí nada más cotorreando un rato. La canción dura mucho. Me invita a bailar. No, bueno. El asunto es que este sábado también, además de que Max va a tener ese taller, junto con Juan también, de que vamos a tener muchos talleres. El sábado, yo también aquí mismo en el Círculo Existencial, voy a impartir un taller sobre, le llamamos
la dimensión simbólica del Dasein, la dimensión simbólica del Dasein. Acuérdense que Dasein es la palabra a la que usa Heidegger para referirse a las personas, para referirse a los seres humanos. Lo que pasa es que el término persona o ser humano es un término que muchas veces lo consideramos como para pensarme de la piel para adentro, ¿no? Entonces, la persona es lo que está de la piel para adentro. El ser humano es lo que está de la piel para adentro. Y el concepto de Dasein es la persona, digamos, el ser humano, pero no contemplado de la piel para adentro, sino contemplado en su ser en el mundo. Es de cómo nuestro ser va siendo, cómo vamos siendo en el mundo, y entonces vamos siendo extendidos en nuestras diferentes relaciones, cómo voy siendo en ti y a través de ti, y al mismo tiempo como tú vas siendo en mí, a través de mí, etcétera, etcétera. Y entonces en el Dasein contemplamos al ser humano desde una mirada, como estábamos diciéndolo antes, una mirada relacional, una mirada que nos contempla o que nos considera más como pensándonos que somos o que vamos siendo, digamos, algo que está todo el tiempo implicado en el mundo, que está todo el tiempo arrojado al mundo y que al mismo tiempo el mundo está implicado en nosotros, está arrojado a nosotros, que estamos todo el tiempo entrelazados con el mundo. Esa es la idea del Dasein. Entonces vamos a hablar de la dimensión simbólica del Dasein, es decir, de cómo este ser en el mundo requiere y constantemente se manifiesta de formas simbólicas, metafóricas, mitológicas, etcétera. Va a estar padre, eso es el sábado. Si les interesa, aquí mismo pueden pues tener un poco más de informes, aquí mismo en los datos del Círculo Existencial, pueden pedir más informes o echarse una llamada, etcétera. Saludos a Colombia, Miguel, también por supuesto a Juan Pablo, que también son desde Colombia. Entonces, aquí está lo de los cursos, lo del taller de Ser o No Ser y Mito de la Mente Aislada, que son el de Max y Juan, que les decíamos, Juan Castellanos. Y está también el que yo les decía, que aunque no lo estamos poniendo mucho de letreros, pero pueden entrar también al Círculo Existencial y pedir más informes del taller que voy a dar yo el sábado, todo el día el sábado, sobre la dimensión simbólica. Exacto. Entonces... ¿Y tienes otro taller? Ale dice que quiere informes del taller. Porfa, Ale, pues bueno, los informes los puedes ver aquí mismo en lo que se despliega del Círculo Existencial, ¿no? Están aquí los informes básicos, están tanto los nombres del taller, ya dijimos que el taller de Ser o No Ser lo da Juan Castellanos, el mito de la mente aislada lo da Max, ya explicó un poquito de qué tratan cada uno. Yo doy el taller de la dimensión simbólica del Dasein, ya expliqué un poquito de qué trata. Los talleres, si quieren más informes, por favor, comuníquense a los teléfonos del CIREX que aparecen ahí y que también están en el WhatsApp. Entonces, aquí pueden leer en los comentarios todo para que puedan ver mayores informes y que entonces no le demos demasiado tiempo ahorita. Nos pregunta Juan Pablo que si del Uberbelt, el Uberbelt que tiene que ver con la dimensión simbólica del Dasein, por supuesto, pero lo queremos ampliar todavía más, Juan Pablo, porque queremos hablar de mitología, queremos hablar de grandes mitos en la historia de la humanidad, grandes metáforas que hemos usado en la historia de la humanidad, grandes símbolos que hemos usado en la historia de la humanidad. Entonces queremos hablarlo de una manera más amplia, pero por supuesto, en todos estos casos estamos hablando del Uberbelt, que es la palabra que utilizamos en la perspectiva existencial para referirnos, Uberbelt, para referirnos a la dimensión de lo simbólico, de lo trascendente. Muy bien, entonces de eso todos vamos a tener casa llena este fin de semana aquí en el Círculo Existencial por estos 3 talleres, invitados a estos 3 talleres, y la próxima semana les contaré de uno que voy a dar el siguiente sábado, pero eso les cuento la próxima semana. Pero por favor avisen para esperarles. Porque la verdad luego los talleres se llenan y sí pareciera hasta descortesía que no hubiera sillas cuando ustedes llegan, pero por eso necesitamos que ustedes nos avisen para incluso seleccionar hasta el salón dependiendo del número de personas. Exacto, y como bien dice Juan Pablo, sí, el libro de Rollo May, La necesidad del mito, es uno de los textos que usé para preparar este taller, ¿no? Entonces, ya dichos los talleres que vamos a decir, aplausos. Vamos ahora a hablar de un tema que comentamos la semana pasada, que íbamos a tomar, y que bueno, nada más para semblantearlo un poco, la nos pidió que habláramos sobre la perspectiva del sentido
y nos pidieron que habláramos de la perspectiva del sentido en Viktor Frankl. Entonces, lo que queremos decirles es que ahí no, ni Max ni yo podemos hablar mucho de esto, porque ni Max ni yo somos expertos de ese tema, entonces no podemos hablar. De hecho, Juan Pablo, que nos está viendo ahora, él es un experto en el tema. Es una autoridad en el tema. Entonces, por supuesto, Juan Pablo podría hablarnos mucho de eso, pero ni Max ni yo podemos hablar mucho del tema del sentido desde el punto de vista de Viktor Frankl. Ahora, pero para no quedarnos así como tan en el aire, ¿no? Lo cierto es que podemos hablar de que existencialmente hablando, desde el punto de vista fenomenológico existencial, lo primero que tendríamos que decir es que entre que si son peras o son manzanas, el asunto del sentido es un asunto profundamente humano y por lo tanto profundamente importante para nosotros. Entonces, en cualquier perspectiva existencial, ese asunto del sentido va a ser algo importante. En cualquier persona que haga una pausa en su vida para reflexionar sobre su vida, para reflexionar sobre lo que ha sido su mundo, para reflexionar lo que hace cotidianamente, Así es. Cualquier persona que se tome en serio este asunto del vivir, se va a preguntar por el sentido. Es por ello que a nosotros en la perspectiva existencial fenomenológica, lo que más nos interesa del sentido es la pregunta por el sentido. Al menos así es para el movimiento mexicano de análisis y terapia existencial, ¿no? En el movimiento mexicano nos interesa muchísimo la pregunta por el sentido. Nos interesa que nos hagamos un espacio para preguntarnos sobre esto. Y ya saben, en la perspectiva existencial fenomenológica, por lo menos en la mexicana, pero en muchas otras, lo que también nos interesa mucho es cómo este sentido, ¿sí? Cómo este sentido afecta a nuestra cotidianidad. Es decir, lo que más nos interesa es que nos sigamos haciendo la pregunta cotidianamente. Por cierto, saludos, Alice. Ojalá estaría chido verte. ¿Ya te inscribiste a la semana? Ya estoy inscrita. Alice, ya estoy inscrita. Eso. Entonces nos veremos pronto, Alice, en el intensivo de este julio, de este mes. Bueno, volviendo al asunto del sentido. Lo cierto es que el sentido es algo por lo que la humanidad quizá se ha preguntado desde sus inicios. Pero es algo a lo que desde sus inicios se le ha dado muchas respuestas. Y se le dan diferentes respuestas a la pregunta por el sentido. Claro. Pero aunque se le dan muchas respuestas, lo que sigue siendo lo mismo, igual, es la pregunta por el sentido. Como se le da también, a través de la historia de la humanidad, la pregunta ha sido constante, entonces creo que podemos reconocer que lo importante del asunto es la pregunta. Claro. Más que la respuesta. Pensaba que a ratos nos atoramos tanto con las respuestas que hasta pierde sentido, ¿no? Exacto. Que las respuestas se vuelven rígidas y esto es un movimiento y entonces las respuestas a ratos nos limitan a buscar nuevas posibilidades. Completamente de acuerdo. Entonces, fíjense, desde una perspectiva fenomenológica existencial, como la que tenemos en el movimiento mexicano, lo que nos interesa más es ¿cómo hacemos la pregunta por el sentido? Hacemos la pregunta por el sentido desde una posición rebelde ante la situación, desde una posición dócil, desde una posición angustiada, resignada, desde una posición emocionada. ¿Desde dónde hacemos la pregunta? ¿Cómo nos hacemos la pregunta? Porque a veces nos hacemos la pregunta de formas muy confusas, muy perdidas. A veces nos hacemos la pregunta de maneras muy llenas de nuestro corazón. A veces nos hacemos la pregunta con toda nuestra existencia, con todo nuestro cuerpo. A veces nos hacemos la pregunta de manera muy racional, muy tratando de entenderla en su raíz etimológica, casi. Pensaba que también a veces nos hacemos la pregunta, porque no es una pregunta que nos queramos hacer, pero como el entorno cambió, el contexto cambió, la situación cambió, necesitamos nuevas respuestas. Y para eso necesitamos nuevas preguntas. Exacto. Entonces, lo que nos va a importar es qué tanto te estás haciendo la pregunta. Entonces, pregúntate, ¿no? Pregúntate qué tanto te preguntas por el sentido, ¿no? Y cómo te lo preguntas. Cotidianamente, ¿cómo te lo preguntas? Y puedes preguntarte además,
Juan Pablo se lo está preguntando mientras se prepara un delicioso café. Esa es una buena manera de preguntarse por el sentido. Sí es. Claro, porque implica hacer una pausa, Juanpa. Exacto. Entonces, está haciéndose una pausa para prepararse su delicioso café. Y siempre decimos en la fenomenología, es mejor preguntarnos desde la pausa. Así es. Desde la pausa. Hagamos una pausa y preguntémonos. Entonces, hagamos esta pausa y preguntémonos, ¿cómo te preguntas tú por el sentido hoy? ¿Cómo te lo has preguntado a lo largo de tu vida? ¿Cómo ha sido esa pregunta? ¿No? Y también, ¿qué crees? Nos guste o no, vamos a responder esa pregunta. Podemos responder de una manera racional, de una manera lingüística verbal, o podemos responder con nuestras acciones cotidianas. Cotidianamente respondemos a la pregunta. Entonces, lo que me gustó en lo que tú estabas diciendo, Max, es que de alguna manera estás reconociendo que es un asunto dinámico. O sea, que es un asunto que no está quieto y que según los contextos y las relaciones, porque el sentido es relacional, Claro. el sentido se apoya en las relaciones, según el contexto y las relaciones, puedo llegar a dar respuesta al sentido de una manera, pero que esa respuesta en otro contexto, en otras relaciones, me parezca absurda. Claro, no alcanza. Exacto, que esa respuesta ya no baste. Y a ratos neceamos. Queremos que la respuesta siga siendo válida con otra persona, con otro contexto, en otro tiempo, ¿no? Exactamente. Entonces, quizá otro aspecto que podríamos decir fenomenológico del sentido es que tenemos que empezar a hablar de esta circularidad entre sentido sin sentido, sentido sin sentido, sentido Es sin otra sentido. canción como la vez pasada. La vez pasada y ahora es sentido sin sentido. Ah, exacto. Exacto. Entonces, esta circularidad de la pregunta por el sentido, que nos lleva en ocasiones a decir, claro que hay sentido, y en ocasiones a poder decir, es que he perdido el sentido, me permite el haber perdido el sentido, volver a preguntarme y volver a construir sentido. Y entonces que esta construcción de sentido no sea de una vez y para siempre, sino sea una acción cotidiana que tengo precisamente gracias a perderlo. Claro. Precisamente gracias a de pronto no encontrarlo, a de pronto no tenerlo, a de pronto no crearlo, a de pronto no construirlo. Y ahí viene mucho al caso lo que hablamos aquí desde la perspectiva de que somos una tensión. Y siempre somos la tensión que surge entre este sentido, entre este sinsentido, entre este sinsentido, entre este sentido y todas las contradicciones que eso implica. De acuerdo, ¿no? De acuerdo. Y entonces, fíjense, acá hay algo más en esta dirección y que ya tenemos que empezar a cerrar. Pero bueno, Alice nos recomienda que hablemos del tema del suicidio. Gracias, Alice. Ya tenemos tema para la próxima semana. Es un gran tema. Ya tenemos tema. Gracias, Alice. Ese es el tema del que hablaremos la próxima semana. Hablaremos del suicidio y cómo el suicidio pareciera ser una de las respuestas que le damos a la pregunta por el sentido, cuando sentimos que no nos encontramos más que con el absurdo. Claro, y después también podríamos preguntarnos si de verdad esta respuesta surge solo del sentido o quizá el absurdo o el sinsentido apoya. Exacto, ¿no? exactamente. Y una última cosa es, fíjense, ha habido un debate histórico de si el sentido, en términos filosóficos, ¿no? El sentido se descubre o se inventa, se crea, ¿no? Entonces, hay los que hablan de que se descubre, hay los que hablan de que se crea. Yo cada vez más siento que es una combinación de ambas, ¿no? Que tiene que haber una parte propositiva de creación, pero al mismo tiempo hay una parte de soltarnos, de permitir que suceda. Pero lo cierto es que no importa si tú piensas, y podrían escribir si ustedes piensan que es más algo que se crea o algo que se encuentra, ¿no? Que se busca y se encuentra o que se crea y se inventa. Independientemente de cuál creas tú, o que creas un poco como yo, que es una mezcla de ambos, lo importante es preguntarnos. Una vez más, lo que nos interesa es la pregunta por el sentido. Entonces, para ir cerrando, Quetzalí dice, ¿cómo sé que es mi sentido correcto y no es para el otro lado? Me recuerda el ejemplo que pone de las nieves y no saber qué sabor me puede gustar. Exacto, Quetzalí, exacto. No sabemos. Es una apuesta. La vida nos exige apostar.
nos permite, porque es una posibilidad, es una maravilla, nos permite tomar postura. Claro. Y tomar postura frente a esto. Puede ser que la postura esté equivocada, pero como diría Kierkegaard, pero por lo menos habrá sido mía. Exacto. Entonces aquí Tienes sí, que acabar. tenemos que decir gracias. Ya saben que denle like a este video. Por favor, pónganlo en sus muros para que más gente pueda verlo. Entonces, cópienlo en sus muros, nos ayudan mucho con eso. Ya saben que pueden ver los anteriores videos en el YouTube y que si quieren seguir haciendo comentarios, pueden entrar a el foro de mi página para seguir comentando el tema que ustedes quieren que lo profundicemos más. Podemos profundizar en el foro de mi página web, www.yaquiandresmartinez.com, ¿no? www.yaquiandresmartinez.com. Ahí tendremos la posibilidad de continuar con estas conversaciones, de profundizarlas por escrito para que queden guardadas y de poder tener incluso mayor profundidad en el tema. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Tenemos que decirles bye bye. Nos vemos la próxima semana con el tema del suicidio. Gracias por acompañarnos.